Jacobo Greenberg Silverbaum. Interna. Era costumbre levantarse temprano y salir a caminar por las calles empedradas. El aire fresco, cargado de olor a rocío, tierra mojada y paja húmeda. Al terminar la calle empezaba el monte. Desde sus alturas se podían ver los techos de las casitas que formaban el pueblo. Techos rojizos, acanalados, rodeando calles de piedra. Careñitus hacía todos los días el recorrido. Al llegar al monte, sentábase en una roca y permanecía con la mirada perdida, pensando. El día anterior le había sucedido algo muy extraño. Después de pasarse toda la noche calentando la mezcla y añadiendo las sustancias necesarias para la transmutación, se había dado cuenta de que la meta no era transformar la sustancia en oro. Recordaba la mirada de Pornius, su ayudante, los ojos abiertos, expectantes, enfocándolo. Careñitus había notado que Pornius lo veía y que esta visión debía ser muy diferente de la visión que tenía de él mismo, cuando su imagen se reflejaba en el espejo. Era obvio, transformar la mezcla en oro era solo un juego comparado con poder convertirse en su ayudante y así verse a sí mismo. Debía ser magnífico tener la visión de Pornius con la experiencia de Careñitus. Aprendería más acerca de sí mismo, mucho más que dedicándose a fabricar oro. Careñitus se levantó de la roca e inspiró el aire de montaña sintiéndose vivo y como recién despierto de un largo sueño. El problema no era de fácil solución. No podía calentarse o enfriarse a sí mismo, como la mezcla, para esperar la transformación. Tampoco podía añadirse ácido o evaporarse. El método debía ser diferente. Careñitus era muy paciente. Todo alquimista debía aprender a hacerlo. De otra forma, no se conseguía nada. Por ello, no le asustó la perspectiva de tener que esperar mucho tiempo antes de encontrar la solución. Primero se le ocurrió que para verse a sí mismo con los ojos de Pornius, debería conocer bien a éste. Durante 2 años, el ayudante sufrió el más completo interrogatorio de que se tenga noticia, pero sin ningún resultado. Más adelante, Careñitus tuvo una idea. Se sentaría frente a su espejo metálico y trataría de ver sus propios ojos. Esto seguramente acercaría el momento. Pornius no podía entender cómo alguien era capaz de pasarse tanto tiempo frente a un espejo. Empezó a dudar de la salud de su maestro y a pensar, como el resto del pueblo, que Careñitus se estaba volviendo loco. Después de 1 año de estar frente al espejo, lo único que Careñitus obtenía era un descomunal dolor de cabeza, por lo que abandonó ese método. Cierta noche, Careñitus tuvo un sueño. Vio a Paracelsus llegando a su laboratorio con una gran matraz en las manos. Careñitus sabía que Paracelsus era el más grande alquimista de todos los tiempos. Por ello se atrevió a preguntarle el significado del matraz. Paracelsus lo miró a los ojos y con un movimiento finísimo dejó caer el matraz al suelo, haciéndolo añicos. Careñitus se despertó sudoroso. Todo acto de Paracelsus tenía un significado profundísimo. Haber destruido el matraz, aunque fuera un sueño, era una enseñanza que debía tratar de entender. Durante 10 días, Careñitus vivió en la montaña meditando en el sueño. Pensaba que al haber destruido el matraz, Paracelsus había querido decirle que aunque la alquimia era solo un camino, debía recorrerlo completo antes de llegar a donde quería. Que una vez recorrido, podía destruir la herramienta, pero no antes. Era muy obvio, interrogando a Pornius o viéndose al espejo no conseguiría nada. Debía volver a su trabajo. El fuego ardía. Llevaba 7 años encendido y no había ocurrido nada. Careñitus estaba llegando a un grado de desesperación que sentía que iba a explotar. Había buscado durante 10 años y no había ocurrido absolutamente nada. No había logrado oro, ni tampoco se había autotransformado. Careñitus tomó un hacha y empezó a destruir el trabajo de toda su vida.
Al terminar, se dirigió a la montaña, decidido a vivir como ermitaño. La cueva era fresca. La entrada estaba rodeada de enredaderas y una gran roca la obstruía a medias. Careñitus la había encontrado después de caminar por el monte durante 2 días y 2 noches. Cortó ramas y hojas de los árboles vecinos y las colocó en el fondo. Esa sería su cama. Buscó un tronco de abedul y con sus propias manos le quitó la corteza. Lo trasladó a la cueva y con grandes trabajos la depositó en el centro de la misma. Esa sería su mesa y le recordaría que el centro es la esencia. Por lo menos eso había aprendido como alquimista. Las noches eran plácidas. Solo se oía el murmullo del arroyo y el canto de los grillos. A las 6 de la mañana entraba un rayo de luz anaranjado que parecía moverse a lo largo del piso de la cueva y que en el momento en que rozaba la cara de Careñitus lo hacía despertar. No había ni espejo metálico, ni matraces, ni fuegos, ni pornios. Careñitus se pasaba la mañana cazando. Cuando el sol indicaba las 12 y la tierra se caldeaba demasiado, volvía a la cueva con sus presas y se preparaba un almuerzo. En las tardes se tiraba junto al arroyo y tiraba piedrecitas, observando las ondas que se formaban y chocando unas cuantas otras. En Tenieve se comentaba la ausencia de Careñitus. Algunos decían que en uno de sus experimentos se había evaporado. Otros pensaban que en su locura se había tirado a algún abismo. Solo Pornius sabía que su maestro había ido en busca de su imagen. La tormenta era furiosa. Careñitus nunca había visto cosa igual. Los truenos hacían vibrar el interior de la cueva y la luz de los relámpagos parecían incendiar todo su cuerpo. Se vio las manos llenas de cicatrices y marcas provocadas por el fuego, los ácidos y el agua regia. La tormenta las pintaba de un violeta eléctrico. Se tocó la cara. A pesar del frío, sudaba. Sus manos empezaron a temblar. Careñitus sintió que el estómago se le contraía. Había oído a otros decir que el miedo hacía sudar, temblar y contraerse el estómago. Pensó un instante y se dio cuenta de que por primera vez en su vida sentía miedo. Es una sensación desagradable, pensaba. Está dentro de mí como una sanguijuela pegada a mi estómago. No puedo creer que sea causada por la tormenta. Es solo un fenómeno natural. Careñitus temblaba. Se recostó en su cama de hojas e intentó dormir, pero no pudo. Era demasiado intenso. Mucha luz, mucho ruido, mucho frío. Recordó a Paracelsus y le pareció ver la caída del matraz y su destrucción en el momento de tocar el suelo. Sintió el miedo y empezó a gritar de alegría. Cualquiera que hubiera visto a esa figura humana salir de la cueva en plena tormenta y comenzar a bailar y agradecer a los truenos, hubiera pensado que se trataba de un fantasma, un loco o una fiera salvaje con forma humana. Careñitus agradecía a la lluvia. Nunca había sentido tal alegría. Su deseo de verse a través de los ojos de Pornius había desaparecido. Solo quedaba la sensación de haber vivido el miedo y de haber comprendido.